la importancia de hablar y no callar. Hace unos momentos platicábamos con mi esposa y vimos la importancia del hablar y no callar. En ocasiones nos quedamos callados y no declaramos lo que sentimos cuando el Espíritu Santo nos da una palabra. El Espíritu Santo nos habla día a día. Hubieron 400 años de silencio desde Malaquías, el libro de Malaquías, hasta el libro de Mateo. En su Biblia escrita, usted puede encontrar una página en blanco. Generalmente la mayoría de las Biblias lo trae. Hay una página en blanco entre Malaquías y Mateo. Esa página en blanco nos indica que hubo 400 años de silencio, donde la voz de Dios escaseaba, la palabra de Dios escaseaba, no había dirección de parte de Dios. Cuando llega un hombre ungido por el Espíritu de Dios, llamado Juan el Bautista, predicando en el desierto, y él anuncia y dice que él es la voz de uno que clama en el desierto, y dice: hagan sendas derechas para sus pies, que lo torcido se enderece, y que todo aquello que haya, todo aquel monte alzado, que se allane. Juan el Bautista empieza a predicar, empieza a dar a conocer, empieza a preparar un escenario, a preparar un terreno para aquel que viene después de él, que no es ni siquiera digno de desatar las sandalias de sus pies. $400 años pasaron cuando hay un varón, el sacerdote que está en aquel tiempo ministrando, llamado Zacarías. Se le aparece un ángel y le da una palabra y le dice que vendrá un varón, tendrá un hijo, su nombre será Juan, vendrá con el poder de Elías, la autoridad, la palabra, el denuedo. Recibe la palabra. 400 años sin ver visiones, 400 años sin escuchar palabra, 400 años ministrando con el poder de la fuerza del hombre, más no con el poder del Espíritu de Dios.
Zacarías 4:6 dice, no es con la espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. 400 años ministro, cansados, amarrados siempre con un cordero, con unas campanillas, 400 años usando el pectoral lleno de piedras preciosas, 400 años usando el efod de lino y todo el vestuario sacerdotal que tenía que llevar, pero sin pagar, pero sin dirección, pero sin revelación. Cuando llegó uno que dijo, yo soy una voz, el que clama, una voz que clama en el desierto, endereza sus caminos y todo monte alto sea allanado. Arrepiéntanse, conviértanse, arrepiéntanse, conviértanse. Yo he venido a preparar el camino para el que viene tras de mí a predicar el año agradable del Señor. Libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos, a sanar a los quebrantados. Juan el Bautista. Después de 400 años, hay una voz. Después de 400 años, termina ese tiempo de sordera espiritual, ese tiempo de sueño espiritual, y empieza un nuevo pacto, un nuevo tiempo, un nuevo testimonio, una nueva vida, una nueva encomienda. Para el que cree, todo lo es posible. Ahora, Pablo dice, a Dios agradó salvar a la humanidad por la locura de la predicación. Predicar es anunciarlo. 400 años. Silencio. 400 años. Sin poner atención. Termina ese tiempo y empieza un nuevo tiempo. Terminó el antiguo pacto de Moisés. El antiguo pacto de leyes, mandamientos. Y empieza un nuevo pacto de sacrificio. Un nuevo pacto de esfuerzo, de muerte a sí mismo, de cruz, un nuevo pacto de vida nueva.
Juan el Bautista caminó predicando. Muchos vinieron hacia él y muchos venían, pero no sentían venir. Entonces él dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes de huir de la ira de Dios? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dándole ahora la palabra a aquel hombre que venía vestido con túnicas de piel de camello, con un cinto en la cintura. Un hombre no con vestidos delicados, un hombre rústico, con vestimentas de un hombre que se está reservando de esa forma de vivir. Un hombre que vive todo el tiempo en sacrificio, todo el tiempo negándose a sí mismo. Romanos capítulo 12 dice la Biblia que nosotros ahora presentemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro sacrificio, nuestros pensamientos, nuestra mente que debe estar limpia delante de Dios. Lo presentaremos en sacrificio, absteniéndonos de contaminación. Un hombre que venía hablando sin temor a nadie. Aún los soldados que estaban ahí escuchando, aún los soldados escucharon, le dijeron: estamos haciendo mal. Y se fueron a bautizar como simbolismo de arrepentimiento. Una vez, un hombre dirigido por el Espíritu de Dios, lleno, ministrando a toda aquella gente, enderezando y preparando el escenario para quien venía a mostrar realmente los 10 mandamientos. Alguien que venía a demostrar lo práctico de la palabra llamada ley de Moisés. Un hombre que se apartó de todo mal en el desierto durante varios años. Se apartó del desierto por lo menos de 30 años. Y vino del desierto en el momento indicado y dio la palabra en el momento adecuado, donde Dios empieza a hablar a través de él. Sus labios fueron una parte importante. Su vida, una parte importante en ese nuevo pacto.
preparando el camino, preparando el escenario para nuestro Dios, el Hijo de Dios. El Verbo de Dios, que dice Apocalipsis: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1. El Hijo de Dios, llamado Jesús, usado por el Espíritu de Dios, hablando después de mantener una comunión con el Espíritu Santo, una comunión con Dios a través de la oración. Después de mantener una comunión y mostrando a sus discípulos que la oración era la clave fundamental de la vida nueva, de la vida espiritual, de la nueva predicación, ya no dirigida por sacerdotes humanos, esforzándose con sus propios pensamientos, con sus propias fuerzas, con sus propios mandamientos. Un hombre viviendo en sacrificio diario, anunciando por medio de sus labios todo aquello que venía a transformar, a libertar, a restaurar, a sanar. Jesús venía ahora predicando el año agradable del Señor. Aquel hombre exclamó a través de sus labios palabras que transformaron ahora aquel Dios que está en el principio, que era el Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, está ahora caminando con ellos, está ahora hablándoles, y a través del Espíritu que sale de su boca transforma y cambia a las personas. Y gracias a esas palabras hubieron 12 que fueron sus íntimos amigos. Caminaron con él, convivieron con él, atravesaron regiones, ciudades con él, se gozaron con él, lloraron con él, comieron con él, disfrutaron con él. Hasta el último momento estuvieron con él. Una noche antes de ser entregado, y en el momento específico, cuando fue entregado, se quedaron solos, se sintieron solos, porque a su maestro, porque a su mentor, porque a su amigo lo habían crucificado. Estas palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Estas personas vuelven a sus quehaceres, cada uno
pero permanecen juntos por alguna razón. Jesús resucitó al tercer día, visita, se le aparece a unas mujeres, a unas personas, discípulos que van caminando en el camino de Maús. Aún en el lugar donde ellos están reunidos, se le aparece en medio, sopla el Espíritu de Dios. Reciben el Espíritu Santo, reciben la paz de Dios en ellos y empiezan a recibir el nuevo mandamiento del reino de Dios. La nueva vida para caminar ahora en el Espíritu. La nueva vida para poder ahora actuar conforme a la voz del Espíritu Santo. La nueva vida que los va a ayudar a trasladarse de un lado a otro. La nueva vida que van a empezar ellos a disfrutar y a impartir a través de sus labios, a través de su voz. Ellos impartirán vida a otras personas. Esa vida que ha llegado a ellos la van a transmitir a muchas personas. Marcos 3:13, Jesús les enseñó, Jesús los llamó, Jesús les dijo que los iba a enviar a predicar. En Mateo 28 los envía a ser discípulos, en Marcos 16 los envía a predicar, a sanar, a liberar, a echar fuera demonios. Y les dice que ellos son los responsables de las siguientes generaciones para trastornar las regiones donde ellos lleguen, para cambiar el ambiente, para cambiar el pensamiento del alcohólico, del drogadicto, de la prostituta, de la lesbiana, del homosexual, los pensamientos de aquella persona que actúa en contra de su voluntad. Íntimamente anhelan ser transformados. Y muchas personas estarán dispuestas a hacerlo. Y quienes piensan que no podrán llegar a una palabra de un discípulo de Jesús, a transformar esa vida, a cambiar a aquel hombre que hacía tantas maldades, a cambiar el pensamiento de aquella persona que se dedicaba solamente. Sus pensamientos eran de continuo hacer el mal. La importancia de no quedarse callado. La importancia de hablar. La importancia de abrir la boca. Abre tu boca que yo la llenaré. Importancia. Entonces recibe el soplo de vida del Espíritu. Esos dos empiezan a caminar sobre cada región. Esos dos empiezan a hacer el trabajo, la labor que ellos habían recibido. 400 años de silencio se convierten ahora en un constante escuchar la voz de Dios a través de un profeta llamado Juan el Bautista. Y enseguida preparando el camino para el Mesías, el Salvador, Jesús de Nazaret. Empieza a dar a conocer el camino de Dios, pero por medio de su testimonio, por medio de su conducta. Si
guarda mi palabra, también guardarán la vuestra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo se pierda, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquel hombre llamado Jesús transmitió la palabra y enseguida sopló en ellos después de que resucitó para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos 1, 2 y 3 le habló acerca del reino. 40 días con ellos, reciben el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se sumerge al de ellos y ellos empiezan a escuchar constantemente la voz del Espíritu Santo, donde ahora los dirige. 400 años de silencio quedaron atrás. Aquellos sacerdotes que ministraban en el templo se quedaron con su fuerza, se envejecieron y murieron y se enfrascaron solamente en hacer su voluntad, bueno, la voluntad de Dios. Pero ahora Dios ha hecho reyes y sacerdotes a sus hijos nacidos por el Espíritu de Dios. Nicodemo era un maestro de la ley y dijo: ¿cómo puede el hombre, siendo viejo, poder volver y entrar al vientre de su madre? Nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Y nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no puede nacer ahora por medio del Espíritu de Dios no puede entrar. 12 personas que no se quedaron calladas. 12 personas que dieron hasta su propia vida. Murieron. Predicaron. Se multiplicó la voz del Espíritu de Dios en cada persona que fueron salvos. 3,000 convertidos a la primera predicación. 5,000 en la segunda. 8,000 personas ya. Y ahora las naciones. Ahora Pablo camina a las naciones. Un hombre lleno de letra, lleno de conocimiento, haciendo todo lo contrario al amor de Dios. Jesús, que le apareció en el camino de Damasco, queda ciego 3 días, pero hubo una voz. Ahora le habla a un hombre llamado Ananías para que vaya y le diga a Saulo, el perseguidor, que es instrumento útil en la mano de Dios. La voz del Espíritu Santo empieza a moverse después de 400 años de que mucha gente estaba sin dirección. Ahora el Espíritu Santo empieza a transformar esa colonia, ese ejido, ese municipio, esa ciudad, ese estado, ese país y el mundo entero. Empieza a ser transformado. Empieza a caminar de una forma que están atentos a la voz del Espíritu Santo. Ananías va
capítulo 9 de Hechos. Camino a aquel lugar donde está aquel hombre perseguidor de los cristianos, arriesgando su vida aún a morir por él. Pero caminó, se arriesgó porque escuchó la voz del Espíritu Santo de Dios y llegó a aquel lugar. Puso su mano sobre él. El Espíritu Santo es un milagro en Saulo. Y Saulo empieza a caminar con propósito. Sus labios empiezan a declarar la palabra, a proclamar el Evangelio, la buena noticia. Y empieza a entrar de ciudad en ciudad. Y empieza a caminar de ciudad en ciudad, siendo azotado, siendo apedreado, dejado como medio muerto en aquel lugar, pero siendo dirigido por una voz del Espíritu Santo que lo está guiando constantemente. Una voz tan importante que ahora escuchamos. Todo aquel que ha decidido recibir ese sacrificio en la cruz del Calvario por su vida. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Jesús hizo para comunicar a través de su voz, a través de sus labios, ahora como en el principio. Capítulo 1, verso 2 de Génesis. La creación. Capítulo 2, verso 1. Creo los cielos y la tierra a través de su voz. Capítulo 1, verso 20 de Génesis. Y dijo Dios. Y Dios empieza a hablar. Y su voz empieza a crear. Su voz empieza a crear. Empieza a dar vida. Y aquí hago cosas nuevas. Transformar. Empezó a crear a través de su voz. Y eso mismo sigue comunicando a través del tiempo hasta llegar al profeta Malaquías en la Biblia. Ahora su voz la ha encomendado. Será dado a conocer a profetas, a reyes, a sacerdotes en todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a Malaquías. De Malaquías a Mateo no existe voz alguna, una página en blanco en medio de la Biblia que indican 400 años de silencio. $400 años de oídos sordos, 400 años sin comunión con Dios,
hasta que Juan el Bautista, hasta que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, recibe ese mensaje. Se le hizo sorprendente hasta que quedó mudo durante el tiempo en que su mujer estaba embarazada. Camina ahora bajo el escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Aquella voz sigue hablando aún en este tiempo. Aquella voz quiere que tú la escuches. Hay muchas voces en este tiempo. Muchas voces que se están escuchando. Pero solo una es la verdadera. Estas palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, dijo Jesús. Espíritu que dan vida. Dios es espíritu, y dijo la mujer. La importancia de no quedarse callado. Por unos labios y una vida dispuesta, muchas personas recibieron vida. Muchas personas fueron transformadas. Muchas personas fueron sanadas. Muchas personas fueron liberadas. Muchas personas fueron restauradas. Muchas ciudades fueron libres. Muchos países fueron libres. Muchas colonias fueron libres. Y el mundo entero está siendo escuchado. Está escuchando ahora la voz de Dios por medio de sus labios. La importancia de no quedarse callado. La importancia de aprender a escuchar la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo. Muchas voces hablan en este tiempo. Por eso tenemos que apartarnos un tiempo con Dios para escucharlo. Esperar que Él nos hable, que Él nos instruya, que Él nos dirija. La importancia de no quedarse callado. El mismo Dios del principio sigue dirigiendo en el nuevo pacto. Creemos en ti, Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Cinco libros anunciados de testimonio. 5 libros de enseñanza. 4 puestos en práctica con el maestro. Y 1 con los discípulos, haciendo discípulos. Hechos de los apóstoles. Hechos de los discípulos, haciendo discípulos. Cinco libros. Doce labios que no se quedaron callados. 12 que
que siguieron hablando para transformar el lugar donde ellos habitaban y sus contornos, todo su alrededor. No es tiempo de quedarse callado. Es tiempo de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Es tiempo de seguir orando de madrugada. Es tiempo de seguir orando en las noches. Es tiempo de seguir guardándose para Dios. Es tiempo de guardar nuestra mente y nuestro corazón para Dios, para que podamos tener una dirección aún más amplia y así poder cumplir el propósito de Dios. Dios te bendiga. Hechos 18, verso 9 en adelante, Jesús habla a Pablo en una visión de noche y le dice que hable y que no calle, porque él tiene mucho pueblo en esa ciudad. Así que Pablo, siendo obediente a la voz de Jesús, a la voz del Espíritu Santo, siendo obediente a la dirección de parte del Espíritu Santo, él se queda en esa ciudad 1 año y 6 meses. Así que de esta forma encontramos a un varón llamado Pablo caminando, dirigido por el Espíritu Santo, caminando en dirección del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo. Unos labios que no callaron en ningún momento, siempre estuvo atento a la voz del Espíritu Santo para poder cumplir así el propósito que Dios había declarado sobre su vida. Así que no temas y habla, no calles. La importancia de hablar, la importancia de que tú y yo no nos quedemos callados. Es importante que tú y yo declaremos lo que hemos visto y oído. Declaremos lo que ahora gozamos, de lo que ahora disfrutamos dentro de los caminos de Dios. Declaremos, es necesario que tú y yo declaremos las bendiciones y maravillas que hemos visto ahora en la nueva vida en Cristo Jesús. La transformación de vida, el cambio que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha dirigido, cómo Dios ha ministrado en nuestra vida. Así que vale la pena no quedarse callado. Vale la pena seguir hablando y buscando la palabra del Espíritu Santo todas las noches, todas las madrugadas, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora. Recuerda, el Salmo capítulo 19 nos enseña que los cielos y la tierra, los cielos nos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. El Salmo 19 nos enseña acerca de la atención que usted y yo debemos de tener hacia el tiempo. La atención que nosotros debemos de tener en el lugar donde estamos, a la hora la cual nosotros caminamos en el lugar, en la situación que estamos pasando, y todo aquello que se mueve, todo aquello que se detiene, usted pondrá atención y el Espíritu Santo estará hablándole en todo momento. El salmista dijo: los cielos cuentan, testifican, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento da testimonio de que todo fue hecho por las manos de Dios. La noche, los días que pasan, dan testimonio de la majestuosidad de Dios. El sol que sale y recorre toda la tierra, sigue diciendo, predica, anuncia su poder, su majestuosidad, el testimonio de que Dios vive, reina y permanece. Si la tierra, si los cielos nunca se quedan callados, ¿por qué usted y yo nos quedaremos callados? Usted y yo tenemos que hablar. Habla y no calles. La importancia de hablar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de los que escuchan este audio. Padre, sabemos que tú obras, sabemos que tú ministras su vida, sabemos que tú diriges en todo momento, sabemos que tú
respondes a cada oración, respondes a cada petición. Sabemos que tú tienes el control de su vida, que tú tienes el control de sus pensamientos. Sabemos que tú ahora lo estás guiando a toda verdad. Tu palabra es verdad. Sabemos que tú ahora nos hablas y nos instruyes todos los días. Ahora, Espíritu Santo, llena cada vida. Espíritu Santo, llena cada vida y ministra en cada corazón. Pon esa palabra adecuada en el momento indicado y que esos labios se abran y declaren las maravillas tuyas. Y que esos labios clamen y hablen y declaren y prediquen todo lo que tú has puesto en su corazón. Todo aquello que ellos han recibido y no lo han declarado. Padre, llénalo más con tu Espíritu Santo. Ministra su vida poderosamente y que ellos sigan caminando, sigan enseñando por medio de sus actos, por medio de su manera de conducirse, sigan enseñando tu palabra, que ellos sean voces tuyas aquí en esta tierra, en esa ciudad, en esa colonia, en ese ejido, en ese municipio, en ese estado, en ese país. Poderoso Rey, llénalo más de tu Espíritu Santo y sigue poniendo palabra en todo momento. Dios les bendiga y tú le fortalezcas el ministerio de la última pesca. Sigamos intercediendo día a día, 5 a.m. y 11 p.m. Dios les bendiga.